compartirte ahora algo acerca del capítulo 3 del Evangelio de Juan, y es la historia de este hombre llamado Nicodemo. Entonces la voy a leer y quiero hablar un poquito de este hombre porque hay cosas ahí muy interesantes. Entonces vamos al capítulo 3 de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije de las celestiales? Entonces, mira, esta historia está increíble. Una vez más veo aquí la paciencia de Jesucristo, increíble. Y gracias a Dios por eso, porque tuvo paciencia para hablar con un hombre religioso de ese tiempo, un maestro de la ley, un maestro de Israel. Y además dice que fue este hombre el que fue a buscar a Jesús de noche. Algo tenía ahí. Dice que él había escuchado todo lo que Jesús hacía. Dice: porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no está con él. O sea, Nicodemo escuchó todo lo que Jesús estaba haciendo y dijo: esto no puede ser. Nadie puede hacer esas cosas si no viene de Dios. Él, siendo un maestro de la ley, conociendo la ley increíble y todo, dice: nadie puede hacer lo que este hombre hace si Dios no está con él. Este hombre reconoció quién era Jesús, de verdad. Dijo, para empezar, él llega como un maestro de maestros y le dice a Jesús: maestro. Entonces esto ya habla de cómo Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. Dijo: no, muchos me llaman a mí maestro, pero tú eres el verdadero maestro. Eso está increíble. Ahí vemos hasta humildad en este hombre, reconociendo a Jesús como maestro, ¿no? Eso me impresiona. Y luego dice: Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, ahí Jesús está ligando las señales que él había hecho, de las cuales hablaba Nicodemo, con el reino, ¿no? El reino de Dios abarca muchas cosas, ¿no? Pero aquí, porque Nicodemo le menciona: oye, pues yo he visto las señales que tú haces y nadie puede hacer eso si no viniera de Dios, ¿no? Y Jesús dice, o sea, es como entre líneas: ok, yo soy el reino de Dios. Acuérdense con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? El reino de los cielos es acercado. Cristo nos trajo el reino a la tierra, ¿no? Entonces, está ahí y dice: nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Entonces Jesús está haciéndole, en un sentido, una invitación a un religioso a nacer de nuevo. Y este hombre dice: pero ¿cómo puede ser eso? Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y lo que Jesús le responde es: mira, Nicodemo, aunque eso no es posible, pero aunque fuera posible y entraras en el vientre de tu madre, volverías a nacer carne. Porque dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces Jesús está tratando de decirle: tienes que entender lo que te estoy tratando de decir, Nicodemo. No me refiero a eso, me refiero a otra realidad, a algo espiritual. Y tú sigues hablando de cosas carnales o terrenales, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante. Miren, cuando solamente nos quedamos con el conocimiento, aún de las escrituras, que es bueno, podemos, o nos la vamos a pasar usando conceptos terrenales, tratando de entender de una manera terrenal las cosas espirituales. Y Jesús aquí dice que eso no es posible. No hay manera de entender las cosas celestiales estando en una condición terrenal. Solamente estando en una condición de una vida nueva, la vida en Cristo Jesús, la vida que Cristo nos ha dado,
esta novedad de vida de la cual la Escritura habla, es ahí cuando podemos conocer las cosas espirituales. Fuera de esa realidad no podemos comprenderlas, ni podemos estar como haciéndole cortocircuito. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que me estás diciendo. De hecho, Jesús le dice, tú eres un maestro y no sabes eso. Como diciendo, ¿te das cuenta cómo todo tu conocimiento de la ley solo te ha llevado a entender cosas terrenales? A tener un amplio conocimiento de las cosas terrenales, pero no has entendido las espirituales. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo, Nicodemo. No has nacido de nuevo. Y luego habla de nacer del agua y del espíritu, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos si tú has nacido de nuevo, ahora tienes la capacidad de entender las cosas celestiales. De verdad es lo que dice ahí, ¿no? Dice, sí, qué importante es esta realidad del saber que si hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de entender las cosas celestiales, las cosas espirituales, ¿no? Y ya eso nos saca de solamente tener conceptos naturales. Pero ¿saben qué? Yo creo que muchas veces, siendo cristianos o yendo a la iglesia, podemos no haber nacido de nuevo aún. Este hombre tenía un conocimiento amplio de la ley, pero no había nacido de nuevo. Entonces, puede ser muchas veces que hemos sido fieles a la iglesia, hemos sido fieles hasta a los servicios que brindamos en la iglesia, pero si no hemos nacido de nuevo, entonces nos encontramos en la posición de Nicodemo, y donde no podemos comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios, y solamente nos quedamos en un ambiente natural o terrenal, y eso es bien peligroso, porque este hombre no lograba comprender las cosas espirituales de las cuales Jesús estaba tratando de hablarle. Entonces esto es muy tremendo, y necesitamos de verdad tener mucho cuidado con eso. No podemos quedarnos ahí, de verdad. Yo quiero animarte a que salgas, si es tu condición, sale ahí. Y si no has nacido de nuevo, ve a Cristo. Ve a Cristo y búscalo ahí en la intimidad. De verdad, es importante que vivamos como gente. O sea, y si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir como gente que ha nacido de nuevo. Como gente que ha nacido del Espíritu, porque por eso menciona aquí que el Espíritu es como el viento, que lo puedes sentir, ¿no? Pero no sabes para dónde va. Puedes escucharlo, pero no sabes de dónde viene tampoco. Dice, así son los que son guiados por el Espíritu, ¿no? Él está hablando de la importancia de entender las cosas del Espíritu, el mover, el fluir del Espíritu, todo lo que involucra la vida del Espíritu. Pero este hombre no lograba comprender eso. ¿Por qué? Porque dice, eres terrenal, Nicodemo, eres terrenal. Necesitas nacer de nuevo. Mientras no nazcas de nuevo, entonces no hay manera. Jesucristo es el único que puede hacernos nacer de nuevo, o sea, cambiarnos de naturaleza. Escuché un ejemplo de esto, es como si tú tienes un cachorro, ¿no? Un perrito chiquito, y tú quieres que él haga como un gato, ¿no? Si el perro hablara te diría, oye, no puedo hacer eso. Yo soy un perro y mi naturaleza es ladrar. ¿Cómo tú quieres que yo maulle, no? Entonces, muchas veces yo veo que dentro de la iglesia nos encontramos así, queriendo maullar cuando nuestra naturaleza todavía es de gente que ladra. Ahora, llevándolo a esta realidad, queremos entender o queremos actuar como seres espirituales o o creyentes espirituales cuando todavía estamos en un ambiente terrenal. Todavía pertenecemos al ambiente terrenal y podemos movernos en el ambiente terrenal, que es en las cosas del mundo. Todavía nos atraen esas cosas, todavía estamos envueltos en eso. Entonces necesitamos ya salirnos de esa realidad. ¿Y saben qué? Solo Cristo, aquí está diciendo que solo Jesús puede sacarnos o cambiarnos de naturaleza, quitar la naturaleza terrenal y ponerlo la naturaleza celestial, la naturaleza divina. La naturaleza de Dios nos tiene que ser impartida o ser dada. Y solo Jesús puede hacer eso. Él está ahí con Nicodemo diciendo, solo yo puedo cambiarte de esa realidad, sacarte del ámbito terrenal y meterte al ámbito celestial. O sea, hablando de los animales, lo que te decía, es imposible cambiarle la naturaleza a un perro para que sea un gato, o al revés, que un gato sea un perro. Eso es imposible, no existe. Pero Jesús sí tiene el poder de sacarnos de ser terrenales, de ser hombres naturales con una naturaleza caída, y pasarnos a ser gente espiritual que vive conforme a la naturaleza divina.
Creo que ese es el punto de lo que Jesús quiere enseñarnos con esta historia de Nicodemo, que necesitamos dejar de ser terrenales y empezar a vivir como gente espiritual, como gente que ha nacido de nuevo. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Y después sigue hablando más cosas del versículo 16 en adelante y termina, ¿sabes qué? Me llama la atención, hablando de Juan como el amigo del esposo, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque aún el nuevo nacimiento o el estar en la vida, en las cosas celestiales, nos introduce a ser la esposa de Cristo o la novia de Cristo, pero también ser amigos del novio, poder participar en estas dos cosas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención que Nicodemo no podría participar o no podría llamarse la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo es que adoptamos o nos es dada esta identidad como la novia de Cristo. Y no solo eso, sino ya estando en nuestra condición de novia, podemos ser amigos del novio como Juan, un hombre que solamente colaboró para que toda una generación conociera a Cristo. Y ahora mismo parte de nuestra función tiene que ser amigos del novio, donde hacemos que la novia, que es la iglesia, se enamore más de este novio. No debe interesarnos, cuando somos espirituales o celestiales, no nos interesa el bajarle la novia a Cristo. Nos interesa que esa novia se enamore de ese novio, que pronto será su esposo. Ese es un amigo del novio, no el que quiere la atención de la novia, el que quiere la aprobación de la novia. No le interesa eso. Juan solo quería que la iglesia volteara la atención hacia Cristo, ¿no? Entonces, y esa debe ser nuestra intención, pero eso es imposible cuando no vivimos como gente espiritual, como gente celestial. Cuando somos terrenales, entonces vamos a buscar eso, la atención del hombre, que nos vean a nosotros, y eso es bien peligroso. Nicodemo religioso, era lo que les encantaba, tener la aprobación del hombre, pero eso lo dejaba fuera de ser parte de la iglesia, de la novia de Cristo, y mucho menos ser amigo del novio, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro esto, ¿no? Que es importante entender que nos ha sido dada una naturaleza divina, una naturaleza celestial, pero debemos conducirnos como gente espiritual. Y la gente espiritual es la que es parte de la novia de Cristo y que conforme avanza o madura se convierte en un amigo del novio, que hace que la novia se enamore más del novio, y entonces al final puede haber un clamor que diga: ven Jesús. Entonces esto está increíble, ¿no? Después vamos a hablar más de eso, pero por ahora nos vamos a quedar con eso. Que Dios te bendiga.